puede vencer y nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Damos gracias al Señor, hermanos amados, una vez más por permitirnos el Señor de poder estar aquí delante de su presencia en este día que el Señor nos ha convocado. Gracias damos al Señor por su grande amor y su misericordia. Vamos a estar abriendo nuestra Biblia allí en 1 de Corintios, capítulo 9, verso 16. Bendito es el nombre del Señor. Hoy vemos nosotros cómo el mundo, ¿no? Lo que Argentina festeja lo que es en este 25 de mayo. Si vemos nosotros cómo ni aún en el colegio ya enseñan lo que a los jóvenes, aquellos que un día hicieron que seamos libres y todas las cosas que sucedió, para que de esa manera nadie pueda defender nada. Cuando alguien ignora toda la historia, vive en el presente simplemente y no sabe lo que sucedió. Por eso muchas veces no hay agradecimiento, hablando, no hubo un tiempo que no se hacía malo desfile militar ni nada, porque nadie sabía nada. Sabían que había que comer locro, pastelito y todas estas cosas. Y nosotros miramos en cuanto a la palabra del Señor que hoy vamos a estar compartiendo, que nosotros debemos de tener bien en claro de dónde Dios nos sacó, para que de esa manera nosotros podamos recordar y vivir esta vida que Él lo compró. Nosotros éramos esclavos del pecado y de Satanás, y debemos de honrar a aquel que nos hizo libres. Debemos de conocer nuestra historia, debemos conocer de dónde nosotros somos, y nosotros sabemos que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. 1 de Corintios capítulo 9, verso 16, dice así su palabra: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si no anunciare el Evangelio. Bendito Padre celestial, Dios mío, estamos aquí, Señor, como un solo hombre delante de tu presencia, esperando que tú nos hables a través de tu bendita y gloriosa palabra. Sean iluminados los ojos de nuestro entendimiento de tal manera que podamos entender y comprender, Señor amado, todo lo que tú quieras hablarnos a través de tu Espíritu Santo en esta hora. En el nombre de Jesús sujetamos, Señor, todo pensamiento humano, Señor, en el nombre de Jesús. Queda todo, Señor, bajo tu Espíritu Santo. Te damos gracias creyendo que tú lo vas a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y tomen su asiento, mis hermanos. Hermanos amados, nosotros vamos a estar siguiendo estas enseñanzas en cuanto a la palabra del Señor en este camino de la perfección. De cuando nosotros arrancamos, vimos que el apóstol Pablo dijo: no creo haberlo alcanzado ya todo, pero prosigo hacia la meta. Hasta que llegó. ¿Y cuándo llegó? Cuando ya estuvieron a punto ya él de entregar su vida, él dijo: acabé la carrera, guardé la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, y no solo a mí, sino también a todo lo que ama su venida. Entonces él siempre tenía esa necesidad de saber que tenía que alcanzar lo mismo que nosotros. Dios nos introdujo en este camino de la perfección. No creemos ya haberlo alcanzado también todo, pero proseguimos. Por eso que nosotros vamos a ir viéndonos errores que vamos teniendo, porque no creemos que ya lo alcanzamos, sino que proseguimos para poder alcanzar, para la cual el Señor nos ha llamado en esta vida de perfección, que es la que nosotros hemos recibido. Entonces el apóstol Pablo dijo: porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Vemos cómo el apóstol Pablo se había impuesto a sí mismo tener esa necesidad, por lo que Cristo había hecho por él. Por eso es que le decía: si nosotros no sabemos lo que Cristo hizo por nosotros, siempre va a haber otras cosas adelante
del Señor Jesucristo de valor para nosotros. Cuando nosotros conocemos de dónde Él nos sacó lo que éramos y que gracias a su amor y su misericordia estamos y Él nos recibió, entonces seremos agradecidos siempre. Por eso vemos nosotros en tantos lugares, en las congregaciones, que cuántos hermanos que se apartan, cuántos hermanos que tienen prioridades antes que Dios, tienen otra cosa primero que Dios. Y el Señor dijo, no se puede amar a dos señores, amarás a uno y aborrecerás al otro. Pero hay muchos que bueno que por ignorancia en cuanto a la palabra del Señor actúan de esa manera, poniendo en primer lugar a las cosas de este mundo. Pero aquellos que conocemos al Señor o vamos conociendo al Señor cada día, nosotros ponemos en primer lugar al Señor. Nosotros miramos y así como el pueblo de Israel, que Dios lo había sacado de la esclavitud y lo llevó por el desierto. Ahí en el desierto no había nada. Solamente dependían de Dios. Lo mismo nosotros. Estamos pasando en este desierto, por este mundo, y afuera no hay nada. Él dijo, sin mí nada pueden hacer. Fuera del Señor no hay nada. Solamente destrucción, y vemos las cosas que suceden cada día. Entonces vamos caminando nosotros también por el desierto de este mundo, y en el desierto no hay nada. Y vemos que para nosotros tampoco en este mundo hay nada para poder divertirnos ni nada, sino están aquellas almas para las cuales nosotros debemos de rescatarlo. Entonces Pablo decía, me he impuesta necesidad. Esto depende de cada uno de nosotros, de poner al Señor en primer lugar. Por eso es que nosotros hemos recibido la libre voluntad para escoger, pero debemos de conocer la historia, debemos de saber cómo fue, para de esa manera nosotros poder guardar esta vida en santidad. Yo muchas veces las personas, a veces los padres le enseñan a los hijos, y de las generaciones, un ejemplo de la abuelita que tenía, no sé, puede ser un florero o un costurero de antes. Este costurero era de tu abuelita y tiene un valor para la hija y bueno, para los nietos también, porque le están contando la historia de cómo llegó o de dónde trajeron o cómo fue. Hay una historia atrás de todas esas cosas. Entonces de ahí es cuando se le da el valor. Entonces se guarda porque hay un sentimiento de que valora ese objeto. Así también nosotros debemos de conocer para poder valorarle al Señor. El que no conoce su vida anterior no puede darle gracias a Dios, porque cree que nació en este mundo y bueno, va a los ponchazos, vive como puede, hasta que un día le toca morir, y pasó por el escenario de este mundo sin haber hecho nada, siendo un pobre infeliz, y así pasan la gente. Muchos con dinero, otros sin dinero, de una forma o de otra, pero pasan sin el Señor, sin agradecerle al Señor. Sin embargo, el que conoce de dónde Dios lo sacó es agradecido, y se impone una necesidad. Tengo que hacer esto porque Cristo hizo esto por mí. Tengo que hacer porque el Señor dijo, y así sucesivamente en la práctica de esta vida. Nosotros lo vemos y Pablo dijo, porque me es impuesta necesidad. ¿Qué era lo que le motivaba a Pablo? Y sentía esa necesidad. Porque si no hay una motivación, no va a sentir esa necesidad. Nosotros miramos y vemos cómo a nosotros como personas, ¿qué nos motiva cuando no hay para comer ni nada? El hambre. El hambre te motiva a trabajar, el hambre te motiva a ir a buscar las cosas, el hambre es terrible. Entonces tenés esa necesidad, porque algo te motiva, en esta ocasión el hambre. Cuando uno está enfermo, ¿qué te motiva? Irte al médico, el dolor, las enfermedades. Hay algo que te motiva para que vos lo hagas. Entonces nosotros vamos al pleno, a lo que es Cristo, y vemos Pablo que dice, me impuesta necesidad. ¿Y qué era lo que le motivaba a Pablo de tener esa necesidad? El encuentro con su Señor y la misión que había sido encomendado. Hechos capítulo 9, vamos a ver por qué era una necesidad para él. Y dijo, ay de mí, si no anunciar el Evangelio. Hechos capítulo 9, verso 3 al verso 6. Dice así su palabra. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco,
repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar coce contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Aleluya. Ese era lo que le motivaba al apóstol. Por eso sentía la necesidad, porque tuvo un encuentro con el Señor. El que no tiene, si no tenemos un encuentro verdadero, genuino con el Señor, no nos va a motivar nada. Simplemente vamos a escuchar predicaciones tras predicaciones, y vamos a escuchar testimonios, y vamos a escuchar un montón de cosas. Pero si nosotros no tenemos un encuentro con el Señor, no vamos a estar motivados. Vamos a dar un tiempo, y bueno, mientras que estamos sanos, y le servimos al Señor, y en la primera, chao. Vamos a estar después como aquel varón que dijo: si no lo veo, no lo creo. Si no meto mi dedo en su costado, si no veo los agujeros en su mano, no creo que resucitó. Hasta que el Señor se encontró con él y le dijo: mete tu mano, mete tus dedos. Y ahí creyó, porque vio. Y el Señor dijo: más bienaventurado es aquel que no me vio y creyó. Aleluya. Entonces nosotros debemos de tener un encuentro con el Señor. Y el Señor no está lejos. Está ahí dentro de tu corazón. Tienes que buscarlo en oración, en adoración. No fue dado la fe para creer. Entonces a Pablo, ¿qué le motivaba? El encuentro que tuvo. Y él no era un malandro, no era una persona mala, ni nada de eso. De lo contrario, en cuanto a la ley, él mismo da testimonio y dijo que era irreprensible. Pero cuando se encontró con el Señor, porque a pesar de que en cuanto a la ley era irreprensible, perseguía a los hermanos. Hasta que tuvo un encuentro con el Señor, y el Señor le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué iba a pensar él? Que estaba persiguiendo a Jesús, porque estaba persiguiendo a las personas, a los hermanos. Pero hasta que tuvo un encuentro con el Señor. Por eso que él sentía esa necesidad de servirle al Señor. Él dijo: me he impuesto necesidad, y ay de mí, como diciendo: lo tengo que hacer. Si tengo que ir a la reunión, lo tengo que hacer. Debe haber una motivación por el Señor. Si tengo que hacer eso, lo tengo que hacer. ¿Vio cuántas veces nosotros decimos humanamente: bueno, lo tengo que hacer esto por mi hijo, lo tengo que hacer esto por mi esposa porque ya me está cansando? ¿Ves? Siempre hay un motivo. Tengo que ir a trabajar porque si no, no voy a tener dinero. Y tengo que pagar las cosas. ¿Ves? Hay algo que siempre nos motiva. Porque si no, si no pagamos las cuentas, si no hacemos esto, si no hacemos lo otro. Por eso Pablo dijo: ay de mí, si no anunciare el Evangelio. Me había sido encomendado una misión. Aleluya. En el versículo 15 de este mismo capítulo 9, verso 15 y verso 16 dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aleluya. La misión era más importante. Pero él tuvo que tener un encuentro con el Señor. Cuando alguien se enamora de otra persona, vemos nosotros que desea conocerla, sus virtudes. No se puede enamorar de alguien en la cual no conoce o que nunca viste su rostro. Y vemos Pablo que tuvo un encuentro, por eso esa necesidad de poder tener un encuentro con el Señor y cómo cambia nuestra historia, porque todos tuvimos un encuentro en algún momento. Tanto yo como nuestro hermano evangelista, y así sucesivamente cada uno, como nuestra hermana Susana. Y si nosotros miramos todo atrás,
de nosotros antes de tener el encuentro con el Señor, cuántas mañas teníamos y cuántas cosas priorizamos antes que Dios, hasta que tuvimos el encuentro con el Señor. Y nos dimos cuenta que ahora es una necesidad, porque todo está en Él. Todo lo que necesitamos, todo lo verdadero, todo lo puro, todo lo honesto está en Él. Lo que yo necesito está en Él. Entonces me es impuesta una necesidad, porque si espero que el hombre viejo actúe, no lo va a hacer. Entonces tengo que tener esa necesidad. Nosotros miramos y vemos cuando un cuerpo está enfermo, una persona que está enferma, y se empieza a debilitar ese cuerpo por falta de alimento. Entonces tiene que ser internado porque va perdiendo la fuerza para que puedan ponerle las cosas que necesita para que esté un poco mejor. Pero es solamente por un tiempo el suero, después la persona tiene que empezar a comer por sí mismo. Si no, se va debilitando, no está recibiendo los alimentos que necesita, la vitamina, y se va debilitando. Y alguien que se va debilitando y depende a la vez que los médicos le dicen también cuando ve mal, y depende también de ella, depende de él, que quiera seguir viviendo. Entonces hay una parte que pone el médico, pero otra parte que también pone uno de la gana de vivir. Yo cuando a veces decimos, ni gana de vivir tiene, porque le vemos que anda. Después hay otro que tiene esa gana de vivir. Entonces los médicos le dicen, según la persona, y la persona que a pesar de que está enferma, pero tiene deseo de vivir, y como quien dice, ayuda también a levantarse como puede de la cama y empieza a dar su primer paso, trata de atragar aunque no quiera, porque tiene ganas de vivir. Pero hay otra que está desmotivada. Dice, ¿para qué seguir viviendo? Entonces, por más que el médico le dé lo que es el tratamiento, aunque le ponga suero, pero esa persona mismo se deja morir. Usted habrá visto, habrá tenido un ser querido que dice, estoy cansado de esta enfermedad, estoy cansado, y baja los brazos y se empieza a dejar morir. Así es el cristiano que no tiene un encuentro con el Señor. No empieza a buscar las cosas espirituales, empieza a morir espiritualmente. La persona que nos alimenta, como decía, empieza a perder su salud. Y le empieza a entrar la tristeza. Se empieza a debilitar. Así es el cristiano que no siente esa necesidad, se empieza a debilitar, lo primero que empieza a perder es la paz. Por eso se va a dar cuenta, el cristiano se puede dar cuenta como aquella persona que está enferma por su rostro, por todo. El cristiano lo primero que pierde es la paz. Y ya no tiene ya paz. Y ya empieza a molestarle todo lo que antes soportaba, ya no soporta. Ya lo que antes dejaba pasar de largo porque estaba practicando la vida cristiana, ya no empieza ya a tener, se me está acabando la paciencia, decimos. Esta es la última. ¿Ve? Se va muriendo a poquito y no se está dando cuenta. Pero depende, como dice la palabra del Señor, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despiértate de entre los muertos, aleluya. De nosotros debemos tener, como dijo Pablo, me he impuesta necesidad. Señor, yo quiero alcanzar. Yo sé que lo que es imposible para mí es posible para ti, pero debemos de avanzar, no nos podemos quedar. Por eso estamos en este camino, no queremos haberlo alcanzado ya todo. Muchos cristianos fueron llamados solamente para salvación. Por eso dijo Jesús, muchos son los llamados. Para salvación son todos los llamados, pero son pocos los escogidos, los que Dios escogió para hacer algo. Y nosotros sabemos que fuimos escogidos por Dios. Vaya, pregúntale a los cristianos a ver si saben de dónde vienen. Sí, de la panza de mi mamá, dice. ¿Cuántos años tenés? Y ahí, están ahí. Sin embargo, nosotros sabemos que fuimos escogidos, no del vientre de nuestra madre, desde antes de la fundación del mundo, aleluya. Antes que el mundo fuese hecho, antes que nuestros padres terrenales estuvieran en el escenario de este mundo, nosotros ya habíamos sido escogidos desde tiempos eternos, aleluya. Podía habernos no escogido, o no darnos la revelación de que Él nos escogió para que alcancemos todo lo que Él quiere de ser su esposa y poder gobernar con el milenio con Cristo, aleluya.
Podía haberlo dejado. Pero ¿cuál es nuestra necesidad? ¿Qué gratitud hay hacia aquel que nos escogió? ¿Guardaremos el tesoro así como hizo aquel cuando él repartió los dones y uno los escondió porque tuvo vergüenza? ¿O sacaremos y multiplicaremos? Pero debemos tener esa necesidad, debemos de sentir esa necesidad, debemos de buscar por todos los medios, de sentir esa necesidad de tener ese encuentro con el Señor. Pero depende de nosotros. El que busca encuentra, al que golpea se le abrirá, dijo. Pero si no golpea la puerta, ¿cómo te van a abrir? Él dijo: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entraré. Si no, no. ¿Cuánto hay que le cerramos la puerta de nuestros corazones? Porque primero le decimos, como dijo Pedro: deja primero y entierra a mi padre, después te seguiré. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, ven tú y sígueme. ¿Qué más podía hacer? Nosotros ya hemos muerto y hemos nacido de nuevo. Vamos yendo en este camino a la perfección. Pero depende de nosotros de poder sentir esa necesidad. Nosotros debemos de conocer el valor de que Dios nos escogió. Desde que fuimos escogidos para hacer algo específico, el apóstol Pablo tenía una misión. Por eso Dios se encontró con el Señor. Porque él tenía una misión. Él le dijo, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Nosotros también fuimos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. No teníamos madre, no teníamos padre terrenal, no teníamos hijos, no teníamos trabajo, no teníamos nada. Y Él nos había escogido, aleluya. Cuando llegó el tiempo de Dios, buscó para nosotros mamá y papá y aparecimos en el escenario de este mundo, como lo hizo con Cristo, como lo hizo con Jesús. Buscó a María y a José para que Él apareciera, pero ella estaba. Pero tenía que aparecer. Pero si no conocemos de dónde venimos, ¿cómo vamos a honrar? Nosotros sabemos, pero hay cuantos miles y miles de cristianos que no saben de dónde vienen. Por eso es que está el mundo metido en la iglesia y todas las tonteras que hacen, porque no saben de dónde vienen. Pero nosotros sí sabemos, porque Él nos anunció, aleluya, que no es impuesta necesidad. Y ay de nosotros, ay de mí, dijo Pablo, si no anunciar el evangelio. Ay de mí si no vivo esta vida. Ay de mí si no alcanzo lo que Dios quiere que yo alcance, porque todo ha sido preparado, aleluya. Estamos cruzando en estos tiempos el desierto de este mundo, donde solamente hay muertos, olor a muerto, donde no hay nada para nosotros. No hay nada para nosotros. Pero en Cristo lo tenemos todo. No nos falta nada. Nos falta tener ese encuentro también con el Señor, aleluya. Para que de esa manera nuestra vida pueda cambiar y podamos ver como Él ve. Mientras que no sucede esa cosa, simplemente somos llevados por otro. Y no lo animamos de caminar solo, porque siempre vamos a necesitar que alguien nos lleve. Como aquella plantita que está media débil, siempre necesita el palito, para que se sostenga. Si usted ve, a veces hay plantas que no son de interior y se deja mucho tiempo y se empieza a debilitar porque necesita del sol. Entonces, ¿qué se hace? Se pone un palito por un tiempo y se le saca el sol para que vuelva a tomar fuerza. Por eso dijo David: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aleluya. Tu vara para corregir, tu callado para levantarme, me infundirán aliento. El aliento de vida que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Por eso Pablo dijo: me he impuesta necesidad. Dios le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Mira el trabajo que tenía. Por eso hoy nosotros somos los gentiles. Si Él no hubiera anunciado, si Él no hubiera sentido esa necesidad, nosotros no nos hubiéramos enterado de nada. Pero hubo un hombre que sintió esa necesidad de abrir su boca, de predicar, de anunciar lo que se le había sido revelado. ¿Y qué hay de nosotros?
No debemos nosotros sentir la necesidad que sintió el apóstol. La necesidad también que sintió primero Jesucristo para venir a morir por nosotros. Él sintió esa necesidad. Tuvo esa necesidad de venir y pagar el precio. ¿Y qué hay de nosotros? Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Él no iba a padecer por ladrón, por drogado, no iba a padecer por malo, sino por causa del nombre del Señor. Porque a causa del Señor Jesús, ¿cuánto tenemos que soportar? ¿Y por qué soportarnos? Por el Señor. Por el Señor vivo una vida, por el Señor cambio mi actitud, por el Señor me congrego, por el Señor pongo primero a Él, por el Señor, por el Señor, por el Señor. Y debemos de tener esa necesidad. Por eso, como le decía, hay muchos cristianos que en diferentes lugares se apartan de las congregaciones y se queda, se enfría como una persona, como le dije. Cuando se va enfriando, se va enfermando espiritualmente. Y ahí va sintiendo que se va muriendo espiritualmente hasta que vuelve nuevamente al mundo. El encuentro con su Señor y la misión era más importante que su propia vida. Por eso Él dijo, me es impuesta necesidad. El celo del apóstol por la obra de Cristo y su deseo de alcanzar y cumplir con la misión que su Señor le encomendó. Él sentía esa necesidad, quería alcanzar. Y lo logró. Por eso también nosotros, le digo, no creemos haberlo alcanzado ya todo. No creemos que ya somos. Tenemos que alcanzarlo, seguro. Y Él nos va llevando en este camino de perfección. Aleluya. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 9 al verso 13, dice así el apóstol: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni ahí, ni aún comáis. ¿Ve? Paramos ahí, vemos cómo el apóstol Pablo está hablando, no habla de los avaros, de los fornicarios, del mundo que no conoce al Señor. Porque ellos están así. Porque a ellos tenemos que hablarles del Señor. Pero no a aquellos que, llamándose hermanos, que conocen al Señor, que ya están en la congregación. ¿Y son qué? Dice el 11, más bien os escribo que no juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuese fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Dice, con esa persona que llamáis, ni aún comáis. Dice. ¿Por qué? Porque él sentía esa necesidad por su Señor y la misión, y celaba las cosas que había recibido de parte de su Señor. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Ahí está el apóstol Pablo. El celo por las cosas de su Señor. Con tal hermano, ni aún comáis. Sin embargo, las iglesias están llenas de gente así llamándose hermano, hacen sacar cuenta al otro hermano, después no le pagan, son ladrones. ¿Cuántas cosas hacen? Son adúlteros, le saca la mujer al otro, otros que están juntados, entran así, pero después deben arreglar sus situaciones. Y Pablo dice, con esa gente ni comáis siquiera. Y está lleno esas iglesias así.
Ahí está el celo. Porque el celo de tu Señor te lleva a sentir esa necesidad, como cuando tuvo el Señor cuando fue al templo y vio que vendían las cosas allí y dijo: el celo de tu casa me consume. Así también nosotros haya el sentir que hubo en Cristo Jesús, aleluya. El celo por las cosas de Dios. Ese celo santo es cuidar las cosas del Señor con nuestra propia vida, manifestar las cosas de lo que es nuestra ciudadanía, de este reino. La paz, el amor, cuidar todo ese aspecto. Y si hubiera alguno que no está haciendo o lo contrario, hay que llamarle la atención, como dice el apóstol Pablo. Bendito es el nombre del Señor. De otra parte, la palabra del Señor también habla. Y si hay un hermano así, le debe llamar y le debe llamar la atención: hermano, estas cosas no se hacen. Y si persiste, dice, en seguir, busca 2 o 3 testigos, 2 o 3 hermanos, y lo vuelven a hablar de vuelta: hermano, usted ve que sigue. Y si sigue, dice: bueno, decir adelante todo y que se vaya. Pero el tal no puede permanecer si no cambia su actitud. Bendito es el nombre del Señor. Entonces vemos nosotros que el apóstol Pablo, el celo por la obra de Dios y su deseo de alcanzar y cumplir con la misión que su Señor le encomendó, hablaba de estas clases de personas que están en las congregaciones. Este mismo capítulo 5, verso 1 y verso 7 de segunda de Corintios, capítulo 2, verso 14 y verso 17. Mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquello olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medrean falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo Jesús. Aleluya. El celo por las cosas del Señor. 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 al verso 7. Ahí Pablo habla también en cuanto a todas estas cosas de los hermanos que viven desordenadamente, y dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debería más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahí Pablo decía de aquellos que fornicaban, que se han entregado a Satanás. Verso 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo,
el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Así que, hermanos amados, nosotros debemos de tener y sentir la necesidad, como el apóstol Pablo dijo: me he impuesta necesidad y ay de mí si no anunciar el evangelio. Así que vamos yendo en este camino de perfección, y para que nosotros podamos llegar al final, porque hacia ahí vamos, todavía no es el final. Cada uno de nosotros nos llegará ese día, seguro. ¿Y cuándo es? Cuando partimos del escenario de este mundo. Ahí podemos decir, como dijo el apóstol Pablo: he acabado la carrera, hasta donde Dios me permitió, llegué. Pero arrancamos un día. Para llegar tuvimos que haber arrancado un día, pero llegamos. Ese día todavía estamos en pie. Así que apresurémonos y busquemos el rostro de nuestro amado Señor, para poder tener ese sentir y esa necesidad de, si me he impuesta necesidad, lo tengo que hacer. Oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, Dios mío, te damos gracias, Señor amado, una vez más por tu palabra. No creemos haberlo alcanzado ya todo, pero proseguimos hacia la meta. Y a la vez vemos, Señor amado, millones y millones de cristianos, o llamándose cristianos en diferentes lugares, Señor. Podemos ver lo que dice tu palabra. Pero gracias te damos porque tú nos vas llevando, Señor, en este camino de perfección, para que nosotros podamos alcanzar todo para la cual tú nos has llamado. En estos tiempos finales queremos tener y sentir esa necesidad que sentía el apóstol Pablo, que dijo: me he impuesta necesidad y ay de mí si no anunciar el evangelio. Ay de mí, ay de nosotros si no vivimos esta vida. Porque un día, como dice tu palabra, Señor amado, estaremos delante de ti y ahí será manifestada las intenciones de los corazones. Ese día llegará y nosotros queremos habernos hallado acá en día fiel, de oír esa palabra: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ese día llegará, ese día está establecido, solamente tú lo sabes, Señor. Y nosotros queremos alcanzar y queremos acabar nuestra carrera con gozo. Aquí estamos, Señor, un grupo de tus hijos que escogiste tú desde antes de la fundación del mundo para hacer tu obra en estos tiempos finales. Y queremos conocerte cada día más. Queremos tener un encuentro contigo para de esa manera estar firme y tener esa seguridad de llegar hasta el fin. Porque la libre voluntad lo tenemos para hacerlo o no. Pero vemos tu inmenso amor para dejarnos en libertad, que nosotros escojamos. En el desierto no hay nada. En el desierto de este mundo ya estuvimos humanamente y vimos la tristeza, el dolor y el sufrimiento. Pero hoy estamos contentos, estamos gozosos contigo en esta nueva vida que tú nos has dado, Señor amado. Gracias, gracias, Señor. Con tu ayuda lo lograremos. Muchas gracias. Gracias, Señor. Adoramos al Señor. Gracias, Señor. Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo. Cristo Jesús, tú eres mi
todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bendito sea el nombre del Señor, amados hermanos. Gracias le damos al Señor por cuanto ha orado en nuestra vida a través de su palabra. Nos ha dado a conocer todas las cosas, amados. Por eso que debemos estar contentos, gozosos y estando confiando en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar orando, cerrando este día de reunión. Bendito Dios y Padre Santo, te damos gracias en esta hora, por tu gracia, por tu gran amor y tu misericordia, Dios mío. Te ruego por cada uno de mis hermanos, Dios mío, seas tú guardándolos, Dios mío, cada uno de ellos. Que estas bendiciones ya puedan impartirlas en sus hogares, Dios mío, con sus seres queridos, Dios mío. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu, Dios mío, nos lleva, Dios mío, a lugares espaciosos, Dios mío. Tú eres el que pone la paz en vuestros corazones y nos ayuda y nos da, Dios mío, el conocimiento de tu palabra, de que somos tus hijos, Señor, que fuimos escogidos antes de la fundación de este mundo, Señor. Por eso que estamos delante de ti, Dios mío, pidiéndote, rogándote y dándote gracias por todo lo que tú haces con cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te ruego que guarde este lugar donde es invocado tu nombre, en el nombre glorioso de Jesús. Te damos gracias, mi Señor. Amén y amén.